Buenos días, economista. Mi nombre es Jocelyn Morales y soy del quinto A vespertina de la carrera de contabilidad. El tema al cual me voy a inferir el día de hoy es acerca de la retención en la fuente. El tema de retenciones en la fuente lo consideramos de gran importancia porque nos servirá para nuestra vida profesional, ya que nos ayudará a enriquecer nuestros conocimientos tributarios y al mismo tiempo a contribuir con un adecuado y óptimo manejo y cumplimiento de la normativa sobre las retenciones en la compra de la fuente. Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta son porcentajes que se deben aplicar según disposiciones de la Administración Tributaria a los subtotales de las facturas que reciben las empresas antes de proceder al pago de las mismas. La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o un anticipo de impuestos. El agente de retención, como regla general, es quien compra bienes o servicios y tiene la obligación de retener este valor. Dentro de este tema hacemos referencia a la normativa de dicho impuesto, en el cual nos referiremos a todas las obligaciones que tienen los agentes de retención, quienes están sujetos al pago de las mismas. Las normas para la impresión de los comprobantes, plazos de declaración, porcentajes de retención y obligaciones que tiene el contribuyente. El motivo que me ha impulsado a realizar esta investigación es porque considero que este tema es de mucha importancia, ya que nos servirá en nuestra vida diaria y nos ayudará a enriquecer nuestros conocimientos prácticos y teóricos sobre las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, y por lo tanto podremos tener una perspectiva diferente del manejo tributario. En nuestro país no hay un gran conocimiento de esta normativa tributaria, pero con la creación del Servicio de Rentas Internas del SRI por la Ley número 41 y publicada en el Registro Oficial el 2 de diciembre de 1997, la manera de llevar las obligaciones tributarias ha cambiado significativamente, pues ahora el SRI, como sujeto activo de la relación Estado-contribuyente, está encargado de administrar los principales tributos, como son el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la propiedad de vehículos. El Estado, a través de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, lo que puede es cobrar anticipadamente estos impuestos, no solo para mantener el flujo de efectivo mensual, sino primordialmente para evitar la evasión fiscal. Una vez que tenemos claro este concepto de retención en la fuente, puedo inferir un poco más acerca de este tema. Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien lo reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. Los agentes de retención están obligados al respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. Igualmente, están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones para ellos efectuadas. Por eso puedo deducir y puedo decir que la retención en la fuente es un mecanismo de cobro anticipado de impuesto a la renta, mediante el cual la Administración Tributaria obliga a retener una parte del impuesto a la renta causado por el contribuyente, con cargos a los ingresos que perciba por ventas de bienes y prestación de servicios según corresponda a la actividad económica. Dicha retención hacen las entidades públicas, privadas, sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. En cada pago, el beneficiario cuyo ingreso está gravado con el impuesto a la renta. De esta manera, se busca el impuesto que se recaude en lo posible, dentro del mismo ejercicio gravable en el que se cause. La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta. Lo que sucede primero, los porcentajes de retención aplicables son los siguientes, los cuales voy a mencionar a continuación. El Servicio de Rentas Internas, mediante la resolución número 8, publicada en el RO del 29 de febrero del 2024, expidió nuevos porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta, con aplicaciones a partir del mes de marzo del 2024, los cuales ya están en vigencia actualmente. Algunos de los cambios incluyen aplicar retención del 0% en la adquisición de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado RIMPE,
categorizados como negocios populares, siempre que se hubiese emitido un comprobante de venta preimpreso. La adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes que se mantengan en estado natural aplicarán retención del 1% cuando la compra sea efectuada directamente al productor. Cuando la compra sea efectuada a un comercializador no productor, la retención será del 1.75%. La adquisición a contribuyentes RIMPE categorizados exclusivamente como emprendedores estarán sujetos a la retención del 1%. Los pagos a compañías de seguros y reaseguros legalmente constituidas en el país y a las sucursales de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador estarán sujetas a una retención del 1% sobre el valor total de las primas o cesión de primas, facturadas o planilladas. Se incluye la retención del 1.75% en los pagos por concepto de actividades de construcción de obra material inmueble. Este mismo porcentaje de retención también se aplicará a los ingresos provenientes de actividades agropecuarias en la etapa de producción o comercialización local o que se exporte. Esto está señalado en el artículo 27, párrafo 1 de la Ley del Régimen Tributario Interno. También se incrementa la retención del 2% en la recolección de botellas plásticas no retornables de PET, cuando en un mismo recolector sea persona natural y reciba en un mismo ejercicio fiscal un valor superior a la fracción básica grabada con tarifa 0% del impuesto a la renta para personas naturales vigentes durante este año. Aplicará la retención también del 2% a los pagos o créditos en cuentas que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil legalmente establecidas en el Ecuador. Sobre los pagos o créditos en cuenta de las cuotas de arrendamiento, inclusive las de opción de compra. También se incluye una retención del 2% a los de intereses y comisiones por venta a crédito. Para efecto de la retención en la fuente, los intereses y comisiones por venta a crédito se sumarán al valor de la mercadería y la retención se efectuará sobre el valor total. Se establece también una retención del 2.75% a los pagos por facturas emitidas por medio de comunicación y por las agencias de publicidad. Se aumenta el 2.75 al 3% de retenciones efectuadas en pagos por servicios profesionales prestados por sociedades residentes. Se establece que también habrá un 3% por las comisiones pagadas a sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes domiciliados en el país. Y por último, se incrementa el porcentaje de retención del 10% los pagos realizados por las siguientes actividades: honorarios, comisiones y demás realizados a unas personas naturales en donde prevalezca el intelecto, personas denominadas como influencers, los realizados a notarios, actividades de docencia, regalías por concepto de franquicias, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual y arrendamiento de bienes inmuebles. A continuación se va a mostrar una tabla de retención a la fuente, la cual fue lanzada este presente año de marzo del 2024, la cual ya está entrando en vigencia, la cual les voy a mostrar a continuación. A continuación, aquí les muestro una tabla elaborada por el SRI, la cual entró en vigencia desde marzo del 2000 presente de este año, el cual muestra qué porcentajes debo retener del impuesto a la renta en la compra de bienes o adquisición de servicios. Aquí se detallan los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta conforme a la normativa vigente que se arrojó este año presente. Por ejemplo, aquí podemos observar honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional. Se demuestra que tiene un 10% de porcentaje de retención y esto se encuentra en el formulario 303. Los servicios profesionales prestados por sociedades residentes con un porcentaje del 3% de retención, y así podemos divisar todos los porcentajes que retienen dependiendo de cada servicio que se vaya realizando, ya sea en compra de bienes o servicios que se realice en la empresa. Es muy importante tener claro esta tabla y sobre todo entender cómo se va a ir registrando dependiendo de la actividad económica que se vaya a realizar en la empresa, obviamente, ¿no? Para así no cometer errores ni tampoco que esto afecte en la economía de nuestra empresa. Una vez que ya hemos podido analizar
los distintos porcentajes de retención dependiendo de cada actividad económica en la tabla que fue arrojada en marzo de este año presente, es importante considerar las siguientes excepciones. Se elimina la obligación de emitir comprobantes de retención electrónico en los casos en los cuales se proceda a la misma o sea una operación sujeta a retención de 0%. Sí se deberá emitir tal comprobante todo pago al exterior sujeto a retención del 0%, sin incluir importaciones de bienes en la distribución de dividendos o cuando el comprobante de venta sea preimpreso. También, previo a la aplicación de un convenio de doble imposición, se deberá verificar que el preceptor del ingreso tenga su residencia en el otro estado contratante. Certificado de residencia fiscal es lo que necesita. Todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención que se mencionó anteriormente, señalados en este acto normativo, están sujetos a la retención del 2.75%. Los comprobantes de retención por las retenciones en la fuente que deban realizarse entre el 1 y el 15 de marzo del 2024 podrán ser emitidos hasta el 30 de marzo del 2024. Se deroga también la resolución 787 y sus reformas. Esta vigencia entró, como lo mencioné anteriormente, a partir del 1 de marzo del 2024. Podría ser aplazado hasta el 15 de marzo, pero ya está en vigencia actualmente. Cabe recalcar que el término general es un mecanismo de cobro, como lo mencioné anteriormente, anticipado mediante el cual la Administración Tributaria obliga a retener una parte del IVA y del impuesto a la renta, causado por el contribuyente con cargos a los ingresos que perciba por venta de bienes y prestación de servicios según corresponda a su actividad económica. Básicamente, podríamos decir que la retención en la fuente es una figura que le permite al contribuyente ir pagando gradualmente ciertos impuestos. De esta manera, al realizar la declaración correspondiente, el saldo a liquidar podría ser menor o incluso nulo. ¿Cuáles son las formas de calcular la retención en la fuente? Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta son porcentajes que deben ser aplicados según disposiciones de la Administración Tributaria a los subtotales de las facturas que reciban las empresas antes de proceder con el pago de las mismas. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago, como lo mencioné anteriormente. Ahora conozcamos qué es el hecho generador. Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Cuando el hecho generador consiste en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica. Cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. Cuando el hecho generador se delimita atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezca por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. ¿Cuáles son estos agentes de retención? Serán agentes de retención de impuesto a la renta los siguientes sujetos pasivos. ¿Qué se entiende por sujetos pasivos? Son las entidades del sector público, las sociedades, las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos grabados para quienes lo perciben. Todos los empleadores, por los pagos que realicen por concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones, entre otras actividades, a favor de los contribuyentes en relación de dependencia. Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por los pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable e incluso a aquellos de origen agropecuario, siempre que dichos valores constituyan renta gravada para quien lo perciba. Una vez que tenemos claro qué es el sujeto pasivo, ahora qué es el sujeto activo. Es la relación jurídica tributaria que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Es el vínculo que se establece en dos partes. ¿Cuáles son estas dos partes? La primera, el Estado, como titular o acreedor de la obligación, y el segundo, el contribuyente o deudor responsable del pago. La relación es, pues, propiamente entre dos personas en Estado y en contribuyente, que son los dos que participan en la actividad económica. Generalmente el sujeto activo de obligación tributaria es el Estado. Lo administra a través del Servicio de Rentas Internas, SRI, ya que lo obliga
a una tributación en consecuencia del ejercicio del poder impositivo o tributario. El Estado es el sujeto por excelencia en sus diversas manifestaciones, naciones, municipalidades, entre otros gobiernos. A veces el Estado crea organismos especiales, dotados de recursos financieros, y les concede facultades de exigir directamente las respectivas contribuciones. Puede haber varios sujetos activos en un mismo tributo, siempre que los beneficiarios o acreedores del tributo sean varios, obviamente. Conozcamos un poquito más a fondo acerca de lo que es el sujeto pasivo. Como lo mencioné anteriormente, son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención. Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, definidas como tales por la ley del régimen tributario interno, las instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos grabados para quienes lo perciban. Ahora, ¿quiénes son los que figuran como agentes de retención? Es muy importante entender este concepto. De acuerdo con la Resolución 57, los contribuyentes designados como agentes de retención del impuesto a la renta, el IVA, son: el impuesto a la renta, aquellos calificados como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas, SRI, en todas sus adquisiciones. También son quienes han sido designados como agentes de retención por la Administración Tributaria en todas sus adquisiciones. Y por último, personas que no hubiesen sido designadas o calificadas como agentes de retención o contribuyentes especiales por el SRI. Únicamente en las operaciones previstas en el numeral 2 del artículo 92 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno, LORTI. Y el IVA. El IVA son entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos efectuados por concepto de IVA a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen a sus establecimientos afiliados. Asimismo, los pagos hechos con motivo de servicios digitales importados por cuenta de sus clientes a sujetos no residentes en el país que no hayan registrado en el SRI. También se considera a las empresas de seguro y reaseguros por los pagos que realicen a proveedores de bienes, derechos y servicios, y aquellos realizados por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales. Y por último, quienes no se encuentren en los numerales anteriores, únicamente en las operaciones previstas en el numeral 2 del artículo 147 del Reglamento para la aplicación de la LORTI, ellos no serán agentes de retención. Un dato muy importante que puedo mencionar aquí es que los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante que acredite estas retenciones de impuesto que ellos están realizando a las empresas, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta. Si no se realiza este tipo de declaración, existen sanciones. Entre las sanciones más importantes puedo mencionar las siguientes: el incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas: 1. De no efectuar la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas para recaudar títulos el valor total de las retenciones que, debiendo hacérselas, no se efectuaron o que realizadas no se depositaron. Las multas e intereses de mora respectivo son lo que van a recibir. El retraso en la prestación de la declaración de retención será sancionado de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica del Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a las aplicaciones de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código Tributario. Y por último, la falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionado con una multa equivalente al 5% del monto de la retención, y en caso de reincidencia se considera como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario. Todas estas sanciones se las puede encontrar en el artículo 50, Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, para mayor información.
¿Cuáles son las obligaciones claves de estos agentes de retención? Según el artículo 50 de la Ley del Régimen Tributario Interno, los agentes de retención están obligados a retener el respectivo comprobante de retención. Igualmente, los agentes de retención están obligados a proporcionar al Servicio de Rentas Internas cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias y la aplicación de las excepciones creadas por la ley por parte de los respectivos sujetos pasivos en calidad de contribuyentes o responsables. La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que sucede primero. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta a las personas quienes deban efectuar la retención. Asimismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos en las fechas y en la forma que determine el reglamento. Resumiendo todo esto lo que hemos visto, ¿qué puntos claves puedo destacar? En resumen, retener los impuestos legalmente establecidos, que es muy importante, ¿no? Dependiendo de cada actividad económica, se retendrá el impuesto a la renta. Declarar y depositar los valores retenidos. Entregar el comprobante de retención antes de los 5 días emitido. Proporcionar la información requerida. Registrar contablemente las retenciones y pagos realizados, para que así no existan sanciones ni tampoco acumulaciones de retención. Y mantener un archivo de los comprobantes y las declaraciones. Es muy importante que toda la declaración que realice la empresa sea de manera cronológica y esté ordenado, para así no haya confusiones. Y por último, registrar correctamente los porcentajes de retención en la fuente, ya sea del 1%, del 2% o del 8% o del 10%, el 15% y 25%, los cuales se revisarán profundamente en el formulario que designe a cada retención, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones que pueden aplicar a los agentes de retención de no cumplir esta normativa? El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor retenido serán sancionados con penas legales, ¿no? De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debió hacérselas. No se efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de mora. En sanción, no exime la obligación solidaria del agente de retención definida en el Código Tributario. El retraso de la prestación de la declaración de retención será sancionada con conformidad con lo previsto en el artículo 100 de esta ley. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionado con una multa equivalente al 5% del monto de la retención y en caso de reincidencia se considera como defraudación de acuerdo con lo previsto del Código Tributario. En caso de concurrencia en estas infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan según lo previsto en el libro cuarto del Código Tributario. Y el retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos conlleva la obligación de entregarlos con los intereses de mora respectivos y serán sancionados de conformidad con lo previsto en el Código Tributario. Por eso es muy importante llevar al día estas declaraciones, porque así nos evitamos multas y días de mora, que luego hay que pagar ese valor, ¿no? Obviamente. ¿Cuáles son las obligaciones de llevar retención? Los agentes de retención están obligados a llevar los correspondientes registros contables y cronológicos por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones. Además, mantendrá un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos por ellos y de las respectivas declaraciones. Entre las declaraciones de la retención en la fuente hay declaraciones mensuales de retención en la fuente que se efectuarán en los formularios y otros medios, en la forma y condiciones que mediante la resolución defina del Director General de Rentas Internas, dependiendo de cómo se vaya guiando los artículos. Aunque un agente de retención no realice retenciones en la fuente durante uno o varios periodos mensuales, está obligado a presentar la declaración correspondiente a dichos periodos, así sea registradas con valor de cero. La consolidación de la declaración.
Cuando el agente de retención tenga sucursales o agencias, la declaración mensual de retención en la fuente y las pagará en forma consolidada. ¿Cuáles son las normas para la impresión del comprobante de retención? El comprobante de retención, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención en su artículo 37, establece que todos los contribuyentes que requieran hacer uso de los comprobantes de retención deberán previamente solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión de los mismos. La impresión de este documento podría realizarse a través de establecimientos gráficos autorizados por el SRI, sistema computarizado o mediante máquinas registradoras, también previamente autorizadas por el SRI. Este documento tendrá un periodo de vigencia de 12 meses. Cabe también acotar que el SRI puede suspender la vigencia de la autorización de los comprobantes de retención cuando el contribuyente incumpla en la prestación de sus declaraciones o mantuviere impagada una deuda tributaria por más de 60 días. El reglamento de comprobantes de venta y de retención. La validación del cumplimiento de las obligaciones tributarias se lo verifica en un sistema denominado lista blanca. ¿Qué encontramos en esta lista blanca? En la lista blanca se encuentran todos aquellos contribuyentes que están al día de sus obligaciones tributarias y por tanto pueden solicitar la autorización de impresión de comprobante de retención por el plazo de 1 año, como lo dijimos que dura 12 meses. ¿Cómo se realiza el llenado de los comprobantes de retención? Los comprobantes de retención podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas computarizados. Las facturas es original y copia deben ser llenadas en forma simultánea, mediante el uso de papel carbón, carbonato o autocopiado químico. En cualquier caso, las copias deberán ser idénticas al original. Caso contrario, no serán válidas. La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de estos constituye casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el Código Tributario. Recuerde que usted debe mantener en archivo los comprobantes de retención durante 7 años porque nunca se sabe cuándo se los puede necesitar. Según el Código Tributario tenemos sanciones. 2 tipos de sanciones: por contravenciones y por faltas reglamentarias. Analicemos la primera sanción. Sanciones por contravenciones. Son aquellas establecidas en el artículo 349 en el Código Tributario y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a $30 ni exceda de $1.500 de los Estados Unidos americanos, sin perjuicio de las demás sanciones por cada infracción se establezca en las respectivas normas. Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada periodo se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior. Los límites antes referidos serán aplicables en los casos de contravenciones, en los que la norma legal prevea sanciones específicas. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. Según el artículo 351, las sanciones por faltas reglamentarias. ¿En qué consiste estas faltas? Las faltas reglamentarias serán sancionadas con una multa que no sea inferior a $30 ni exceda los $1.000 de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, para que cada infracción se establezca en las respectivas normas. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que lo motivaron. ¿Cuáles son los requisitos de información preimpresa en el comprobante de retención? El comprobante de retención, de acuerdo a lo establecido al Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención en su artículo 37, establece que para el uso de los comprobantes de retención sea válidos, deberán cumplir con los siguientes requisitos preimpresos. 1. Número de la autorización de preimpreso del comprobante de retención, otorgado por el Servicio de Rentas Internas. Y 2. Número de registro único de contribuyentes del emisor. Muy importante, debe existir apellidos y nombres, denominación o razón social en forma completa o abreviada,
conforme conste en el RUC. Adicionalmente, se podrá incluir el nombre comercial si lo tuviere. 4. Denominación del documento. Esto es comprobante de retención. 5. Numeración de 13 dígitos. Dirección de la matriz y del establecimiento. Emisor. Fecha de caducidad del documento expresada en mes y año, según autorización del Servicio de Rentas Internas. Dato de la imprenta o del establecimiento gráfico que efectuó la impresión contenida el número de autorización de la imprenta otorgada por el SRI, ya que todo documento que se genere tiene que estar autorizado obligatoriamente por el SRI. Número de RUC y nombres y apellidos. Denominación o razón social, se podrá incluir el nombre comercial si se desea. Y 9. Destinatarios de los ejemplares. ¿Cuáles son los requisitos de información no preimpresa en el comprobante de retención? El mismo reglamento, en su artículo 38, señala: los requisitos del llenado para los comprobantes de retención como información no preimpresa deberán tener lo siguiente. 1. Apellidos y nombre, denominación o razón social de la persona natural o sociedad a la cual se le efectuó la retención. 2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad del sujeto retenido. 3. Impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente. Esto es un impuesto a la renta o impuesto al valor agregado con el respectivo código. 4. Tipo y número del comprobante de venta que motiva la retención. 5. El valor de la transacción que constituye la base para la retención. 6. El porcentaje aplicado para la retención. 7. El valor del impuesto retenido. 8. El ejercicio fiscal anual al que corresponde la retención. 9. La fecha de emisión del comprobante de retención. Y 10. La firma del agente de retención. Entrega del comprobante de retención. Se entregará el original del documento al proveedor del bien o servicio, es decir, el sujeto pasivo a quien se le efectuó la retención, debiendo constar la indicación: original sujeto pasivo retenido. La copia la conservará el agente de retención, debiendo constar la identificación: copia agente de retención. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de los comprobantes la retención, la leyenda: original sujeto pasivo, copia agente de retención, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la copia. ¿Cuáles son los motivos para la baja del comprobante de retención? Los contribuyentes darán de baja aquellos comprobantes de retención que no hayan sido emitidos y se mantengan en stock. Para ello deberán acercarse a cualquier oficina del SRI a nivel nacional, llenar el formulario 321 y entregarlos conjuntamente con los comprobantes de venta no utilizados. El SRI, una vez que haya procedido a la baja de los comprobantes, destruirá los originales y sus copias en presencia del contribuyente. Muy importante este dato. La numeración correspondiente a los documentos que hayan sido dados de baja no podrán volver a utilizarse. Los contribuyentes tienen el plazo de 15 días para dar de baja estos documentos. Caso contrario, podrán ser sancionados con una falta reglamentaria. Los motivos para la baja son los siguientes: vencimiento del plazo de vigencia, cierre del establecimiento, cierre del punto de emisión, deterioro, robo o extravío, cese de operaciones, cuando el emisor detecta fallas técnicas generalizadas en los documentos, cuando el emisor haya perdido la calidad de contribuyente especial, por cambios de razón social, denominación, dirección u otras condiciones del contribuyente que hayan sido registradas en el RUC, siempre que no hayan solicitado autorización temporal para su uso. Y cambio de régimen. Cuando se trate de robo o extravío, se deberá presentar la denuncia correspondiente, cumpliendo las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. La denuncia, además de los requisitos exigidos por ley, deberá hacer referencia a los documentos robados, especificando el tipo de documentación y su numeración. La declaración de baja de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención no examinen al contribuyente de la responsabilidad por la circulación posterior de los mismos, salvo los casos de robo o extravío declarados oportunamente. ¿Cuáles son los motivos para la anulación del comprobante de retención? El contribuyente deberá anular los comprobantes de retención cuando hayan sido emitidos con errores y deberán conservarlos original y todas las copias en orden cronológico. ¿Cuáles son las obligaciones de retener?
La obligación de efectuar retenciones procede sobre todo pagos o créditos en cuentas superiores de $50, salvo en aquellos casos establecidos en el régimen tributario interno o su reglamento para su aplicación, en lo que se disponga que se efectúe la retención sobre la totalidad del valor pagado o acreditado sin importar el monto del mismo. Cuando el pago crédito en cuenta se realiza por concepto de la compra de mercaderías, de bienes muebles de naturaleza corporal o prestación continua, respectivamente, se practicará la retención sin considerar los límites señalados en el inciso anterior. ¿Cuáles son los plazos de pago? Los agentes de retención presentarán la declaración mensual de la retención y pagarán los valores retenidos en las siguientes fechas, tomando en cuenta el noveno dígito de RUC. Cuando una fecha de vencimiento coincida con los días de descanso o feriados, aquellas se trasladarán al siguiente día hábil. Para determinar el plazo del pago del impuesto se lo puede hacer a través de tomar el noveno dígito del RUC, multiplicando por 2 y sumar 8. Pongamos un claro ejemplo. Supongamos que el noveno dígito del RUC es 6. Esto se multiplica por 2 y se suma más 8 y nos da total 20. La fecha de declaración o pago es el día 20 del mes siguiente. En el caso de una empresa que se dedica a la comercialización de madera, supongamos que su número de RUC es 019 031 88 93 001. El noveno dígito es 9, lo multiplicamos por 2 y sumamos más 8, nos da en total 26. La fecha de declaración o pago del impuesto es el día 26 del mes siguiente. Y así dependiendo el noveno dígito de cada RUC. Esto ha sido todo con respecto a la de retención en la fuente. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.